orden de distanciamiento social. La gente se distancia igual, pero muy poco comparado con sus vecinos, Dinamarca y Finlandia, el resto de los países. ¿Y qué es lo que nosotros hemos visto? Que la situación sanitaria en Suecia es peor. Ha habido más muertes, que al final debería ser la cuenta final, porque siempre podemos discutir cuántos test se hacen, ¿no? Pero hay más fallecimientos, y económicamente ha colapsado igual que el resto. O sea, no es algo que uno diga, por eso es importante, por eso la evidencia también que existía para la pandemia española. Los estados en Estados Unidos que fueron más severos pudieron pasar mejor. Y esto tiene que ver en algo con la analogía del tiburón. Si nosotros estamos en la playa, bañándonos, y nos dicen, sálganse porque hay un tiburón, salimos arrancando. Y después nos dicen, vuelvan, parece que el tiburón se fue, no creo que nadie quiera volver. Porque el tiburón es muy distinto a una jaiba, que nos puede picar, ¿no es cierto? Puede haber una medusa. Es muy distinto, el tiburón nos come. Entonces, es bien importante como entender que el riesgo, el costo de este evento de riesgo improbable, que es mínimo tiburón, la probabilidad de un tiburón, es tan catastrófico que obviamente nos hace a nosotros alejarnos, aunque nos den permiso. Ahora, ¿cuál es el drama? El drama que hay gente que si no entra al mar no puede sobrevivir. Y por eso la importancia de la ayuda del Estado para que la gente no se vea obligada porque hay una probabilidad de que haya un tiburón y se lo coma. Por eso me gusta esta idea del tiburón. Pero sí, y en eso tampoco podemos poner esto como una dicotomía permanente. En algún minuto, por nuestra propia salud económica y por la propia salud de quienes más lo están pasando mal económica, uno tiene que pensar cómo va a ir reabriendo la economía. Ahora, la reapertura no puede venir de una decisión autoritaria que diga, mira, es hora de volver a trabajar. O sea, obviamente tiene que haber condiciones sanitarias que así lo permitan. Y tiene que tener la gradualidad que así lo permita. Un tema que el último par de días me ha estado preocupando, he estado tratando de leerme e informarme por una columna que viene en el Economist, apoyando la idea de que las escuelas abran. Y después me puse a leer la evidencia. La evidencia es que, primero que nada, no sabemos nada, y todo lo que sabemos es preliminar. Eso es una primera cosa que hay que tener muy, muy en cuenta cuando nosotros estamos pensando en las políticas para esta situación, porque no sabemos lo que pasa. Pero la evidencia pareciera apuntar que los niños se contagian menos y contagian menos. Ambas cosas, que es lo importante. Hay evidencia en Islandia, cuando hicieron más de 13.000 test aleatorios, donde había muchos niños, ni un niño infectado. ¿No es cierto? Hay también evidencia de niños que han estado en contacto con adultos en algunas regiones en Europa y lugares así, donde no ha habido contagio. Pareciera que es eso. Pero sí hay un tema que es súper importante, y es la brecha y cómo este tipo de crisis aumenta la desigualdad. Un niño que no está yendo a una escuela, por muy deficiente que sea, su trabajo en la casa es muy distinto de un niño de alto ingreso, por el apoyo familiar, por los materiales que tiene, por la capacidad de aprender, contrario a un niño que vive en un hogar que a veces no está bien constituido, y mientras empezamos y ustedes conocen mucho más que yo de eso, ¿no es cierto?, empezamos a llegar a hogares donde hay problemas con el padre y la madre, donde a veces la salida del niño a la casa es una cosa positiva para ellos, donde obtienen alimentación. Entonces, esas son cosas que tenemos que pensar. No es momento para la política chica y quién manda, quién no manda, pero son cosas que realmente tenemos que pensar y hacer un esfuerzo, programarlas y diseñarlas. Esto no es que todos los niños vuelven y se juntan al colegio y se ponen a compartir los dulces con los profesores, porque además para que los niños vayan tiene que haber adultos, tenemos que cuidar a los adultos. Por lo tanto, es un tema que me preocupa, pero que por lo menos pone en dimensión la necesidad de cómo en algún momento nosotros tenemos que ir pensando el día después. Y siempre hay que ir anticipándose y pensando que no va a depender ni de la voluntad de una autoridad, ni de una decisión irracional, sino que tenemos que hacer un esfuerzo por buscar la forma en la cual nosotros podemos hacerlo contingente en la situación sanitaria y con un plan que asegure la salud. En el caso de Chile, la situación
es súper compleja. ¿Por qué? Porque se ha puesto, veníamos de una cosa, yo diría, bastante positivo los números, y en los últimos 4 o 5 días, la última semana, los datos se han deteriorado. Y todos, la autoridad y todos nosotros, estamos más preocupados. ¿Y por qué estamos, obviamente, más preocupados? Porque no queremos lo que nosotros, el primer objetivo es que no vayamos a tener crisis de capacidad hospitalaria. Ese es como el objetivo básico. Y eso es lo que uno debería estar tratando. Después me voy a referir a cómo uno tiene que hacer un poquito esta decisión. Pero hay tantas cosas que no sabemos, que yo he hablado con inmunólogos, he tratado de leer, he investigado. Todavía no, por ejemplo, una pregunta para poder diseñar una estrategia. Si nosotros hacemos una, por ejemplo, muchos dicen, no sabemos el número, supongamos, la mitad de la población se infecta si no hay control. Supongamos que no hay vacuna en 2 años, para mirar los escenarios malos, pero no vamos aquí a estar soñando que va a haber vacuna, que es lo que le pasa a Trump, por ejemplo, que todos los días lo único que quiere es un remedio, porque sin remedio sus posibilidades de reducción son más. Entonces, al final nos dice que hasta tomemos lisoform y nos inyectemos no sé qué cosa. ¿No sé? Pero supongamos un escenario malo que tenemos que pensar. 2 años sin vacuna. Pregunta, 3 años. Nadie me ha podido contestar todavía, porque no parece que no hay evidencia. Si alguien sabe, yo he conversado con inmunólogos y expertos. ¿Vamos a evitar que se contagie el 500.000 o no lo vamos a evitar? Eso tiene mucha implicancia de cómo vamos abriendo y cómo vamos manejando la situación sanitaria, pero no lo sabemos. Hoy día estamos ante 2 escenarios, y esto es bien importante para el tema económico también. Esto es bien importante entenderlo, y por lo menos en la manera que lo veo. Hoy día no sabemos. Estamos con prueba y error. Nadie lo sabe. No lo saben las autoridades, los científicos. Hace poco veíamos en Stanford un paper que decía, un paper de unos profesores de Stanford, la universidad no escriben paper, pero un profesor de Stanford decía que había muchísimo más contagio y era muchísimo menos letal. Parece que es menos letal, pero parece que el estudio tenía problemas en la selección de la muestra y ahora no sepa nada. O sea, sabemos poco, incluso con las mentes más brillantes, pensando en estos temas. Pero aquí es donde yo quiero detenerme, tanto en el caso económico como en el caso sanitario. En estos ambientes de extrema incertidumbre, donde el riesgo es tan amplio, donde podemos tener que al final todo esto eran resfríos y cosas que, como dicen algunos, que eran fallecimientos que igual iban a ocurrir, o es un desastre sobre el cual no vamos a tener vacuna. ¿Cómo tiene que ser la política pública? A mi juicio, la política pública tiene que ponderar mucho más de lo normal el escenario de que el tiburón esté en el mar. En tiempos normales, en el Banco Central, en el Ministerio de Hacienda, las políticas se hacen para el escenario central, que es el escenario más probable, sobre el cual nos desviamos un poco más, un poco menos. Hoy día tenemos escenarios centrales, pero los escenarios de desvío, en particular el desvío negativo, es tan catastrófico que tenemos que mitigarlo. Y eso a veces tiene que llevar también a sobrereaccionar. Y esto es importante porque al día de mañana podamos decir sobrereaccionamos, se nos pasó la mano. Yo prefiero decir eso a estar en un escenario en el que, digamos, hicimos poco y realmente el drama es brutal, mayor para la economía y en términos de vida. Así que por eso. Y la situación sanitaria en Chile, como yo les decía en los últimos días, lo único que a mí me hace ver, más allá de cómo se hace, yo no soy partidario de cuarentenas totales, pero creo que hay que ir haciéndola masivamente y alternado. En Australia hace poco hay una propuesta en ese índole, pero con mucha preocupación por las poblaciones más vulnerables, con mucho apoyo económico, que es la parte que me quiero referir. Y que yo creo. Pero probablemente nosotros, esto nos puede acompañar mucho tiempo. Si uno quiere ponerse el escenario, nosotros podemos estar 2 años con mucho distanciamiento social. Porque, ojo, supongamos que viene una vacuna en 15 meses, porque hace 3 meses están diciendo 18, pongamos el escenario favorable. En 15 meses tenemos vacuna. Hay que producirla, hay que repartirla por el mundo. Podemos tener las guerras de las vacunas. ¿No es cierto que para traer mascarillas a Chile había que desviar los aviones, o para traer respiradores hay que desviar los aviones, pues se los pueden quitar los respiradores en un aeropuerto? Imagínense qué va a pasar con las vacunas.
O sea, aquí nosotros vamos a tener un tiempo bastante prolongado, ese es el escenario que de distanciamiento social. Ese escenario prolongado también tiene un daño económico importante. Podemos salir, obviamente lo peor debiera pasar luego, pero yo no descarto de que por lo menos todo este segundo trimestre, hasta julio y entrado agosto y septiembre, todavía estemos con una actividad extremadamente debilitada en Chile. Entre otras cosas, porque se nos viene el invierno. No sabemos si este es un problema en el hemisferio sur, el problema de menor epidemia, que en el hemisferio norte ha sido producto de muchas condiciones, o simplemente que estábamos en verano, y que ahora cuando se acerque el invierno las cosas se pueden deteriorar. Nuevamente, no lo sabemos, tenemos que protegernos contra eso, porque el daño, en caso que eso, en caso que eso falle, va a ser dramático. ¿Qué pasa en el ámbito económico? En el ámbito económico nosotros estamos viviendo dos cosas. Estamos viviendo una mega externalidad, mega. O sea, esto falla el mercado, falla todo. ¿Por qué? Porque si nosotros salimos, podemos contagiarnos, podemos andar contagiando gente, y no sabemos. Y tampoco nos damos cuenta como para poder internalizarlo. Por eso es una externalidad, en la cual necesitamos coordinarnos. Porque el que yo me quede en la casa solo y nadie más se quede en la casa no va a servir de nada. Incluso lo único que puede hacer es empobrecerme a mí. Por lo tanto, el Estado entra y nos restringe la libertad a nivel brutal. ¿Quién iba a pensar todos los días que vamos a estar con toque y queda, que no iban a decir que no podemos salir de la casa y si queremos salir tenemos que ver un salvoconducto? O sea, ese es el nivel de violación o de restricción de la libertad que tenemos. Y es una restricción que la valoramos y que es importante, porque tenemos que salir de esta, pero viene desde el Estado. Esto no es un momento para nosotros aprovecharnos de desviación ideológica, decir que lo que pasa es que el capitalismo se cayó. Yo creo que gracias a la globalización y todo eso podemos tener una cura esto bastante más razonable que la que tuvimos o lo que puede haber pasado en la época de la pandemia española, que además venía con guerra y todas esas cosas, pero esto no es un problema, pero sí hay en estos momentos un buen ejemplo para mostrar lo que son fallas del mercado donde tiene que entrar el Estado. Y en segundo lugar, en el ambiente económico, este es un gran momento fiscal. La política monetaria es clave. Las tasas ya están en cero en todo el mundo. Las tasas están unidas. Los bancos centrales han hecho lo primero que tienen que hacer, y es asegurar que haya liquidez, que el sistema no se tranque, que los medios de pago no se tranquen y de que nosotros podamos, efectivamente, la economía pueda funcionar, pueda haber pago, pueda haber medios de pago, pueda haber transacciones, pueda haber liquidez para los que demandan liquidez. Hay una tremenda demanda por liquidez, porque la gente y las empresas quieren estar todos con cuidado, protegidos. Por tanto, toda esa tarea el Banco Central la hace procurando tener un sistema financiero robusto. Pero eso no es eso es lo básico, eso es como la infraestructura mínima. Lo que viene ahora son dos cosas. Las dos cosas que vienen fundamentales, diría yo, es apoyo a las empresas y apoyo a las personas. Y una característica muy importante es que tiene que ser que es urgente. Esto no es algo que puede esperar. Es precisamente porque estamos en el medio del temporal, es cuando tenemos que ayudar, no cuando hayamos salido. Y por ahora, lo que yo veo, como les decía, es que podemos pasar los próximos 3 meses con una situación económica muy grave, en la cual, en primer lugar, las empresas no pueden vender y la gente empieza a perder su empleo y no tiene ingresos para comer. Así de simple. Existe un problema de, incluso muchos casos, de sobrevivencia. Un problema que tiene el estar confinado es que uno no ve la calle, ve su cuadra, ve un poco de televisión, que la verdad que no es muy entretenida. No quiero hablar más, pero una lata, o sea, uno no tiene la percepción diaria de cómo va cambiando esto. Y uno no va y no ve los barrios o las ciudades, donde incluso no hay cuarentena y la gente está sin trabajo. Y cuando la gente está sin trabajo, hay mucha gente que no es el trabajo esperando el sueldo mensual. Hay mucha gente que trabaja para el sueldo, para la vida semanal o incluso para la vida diaria y que hoy día no tienen ingresos. Por lo tanto, es urgente. Esto no es una cosa que pueda esperar.
Esto pone una restricción a la política. Esto pone una restricción a la política. De que el Congreso es más buzón que nunca. Porque el gobierno llega con un proyecto, independientemente si se atrasó o no en llegar, llega con un proyecto. Si los parlamentarios quieren discutirlo durante 3 semanas, la ayuda se retrasa en 3 semanas. Por lo tanto, una especie de una tensión, una especie de rehén el Congreso que tiene que aprobarlo rápido. Puede reclamar, puede gritar, podemos caer en la política chica, pero obviamente, y en la política chica criticar, y si ustedes no lo aprueban, pero lo cual requiere además desde el punto de vista de la autoridad suficiente generosidad y apertura para no llegar con esta amenaza de la pistola al pecho, es decir, si no lo aprueban no hay plata la próxima semana. Y a eso me quiero referir un poquito. En el tema de las empresas, ¿qué es lo que uno tiene que hacer? Las empresas, en particular las pymes, las empresas más grandes pueden tener espalda a pasar muchos meses, pero en particular las pymes, las empresas pequeñas, medianas, se determinó en Chile hasta que venden 1 millón de UF, que es bastante grande, son empresas que tienen, y las estimaciones dicen, apenas 1 mes para sobrevivir sin ingresos. Es el ahorro que tienen en caja, porque tienen que pagar sueldo, tienen que pagar arriendo, tienen que pagar insumos, les va a bajar muchos gastos, pero la planilla laboral es parte bastante importante de su costo. ¿Y qué es lo que ocurre con ello? Lo que ocurre con ello es que no tienen capacidad de generar ingresos, no tienen capacidad de pagar a sus trabajadores, tienen que despedir, cerrar o quebrar. Eso es como el tema de lo que ocurre. Por lo tanto, hay que ayudarla. ¿Cuál sería la ayuda teórica óptima? La ayuda teórica óptima es prestarles a aquellos que, que eran viables antes del COVID, que son viables, van a ser viables post-COVID, pero tienen que pasar sumergidos por un tiempo. Les prestamos y normalmente van a devolver. Obviamente, dado los niveles de riesgo, nadie quiere prestar. Nadie sabe al otro lado sobre ello o no, porque en estos momentos lo que aumenta es mucho el riesgo y la incertidumbre. No sabemos el futuro. ¿Quién es el que puede aportar a absorber parte importante de ese riesgo? El Estado. Y es un fondo de garantía. Un fondo de garantía es decir, mire, yo me como parte del riesgo. Si este crédito es malo, yo lo voy a asumir. No quiero detenerme en tecnicismo. El fondo de garantía que se implementó ahora es más duro que los que había antes. Algunas cosas pueden ser con razón, pueden no ser con razón. Yo creo que lo puede hacer un poquito menos fluido. Y por lo que he escuchado incluso de amigos y de gente que conozco del mundo PYME, que está diciendo, mira, ya me están tramitando, y sobre todo a buenos pagadores, porque le fijaron tasa baja. De repente, si yo tengo un buen pagador, me conviene mantenerlo en las condiciones anteriores. Entonces, yo creo que hay una dificultad, los bancos van a tener que ponerse estos créditos COVID y esto va a significar pérdida, pero es mejor eso, obviamente, que quebrar o que tener una cartera extremadamente mala. Pero yo creo que puede ser, en esta oportunidad, es importante también desde el punto de vista de la autoridad, y yo lo tomo como una lección general, ser capaz de ser flexible y de corregir. Hoy día el ministro de Hacienda dijo, mira, me hago cargo de que puede haber cosas que no incorporamos en el proyecto de protección de empleo, como por ejemplo el tema de los retiros de utilidades, que ni siquiera yo creo que el retiro de dividendos, sino que yo creo que más importante es la garantía de que no se va a despedir, no puede tomar esto para la mitad. Lo que nosotros necesitamos es pasar estos meses. Pero ese tipo de cosas yo creo que es importante. Ahora, viene el tema de los hogares, y aquí es donde yo estoy más preocupado. Estoy igualmente preocupado por todo, pero el tema del ingreso a hogares. Hace aproximadamente poco menos de un mes probablemente. Yo puedo decir esto porque yo escribí hace más de un mes una columna que era urgente hacer todas estas cosas. El gobierno sacó un proyecto de protección de empleo en el que le dice, use el seguro de desempleo, yo voy a aportar 2.000 millones al Fondo Solidario, harta plata, según los cálculos que hacen muchos, esos 2.000 se van a ocupar porque a la gente no le alcanza con su propio seguro, para pasar unos meses mientras, en vez que la empresa lo eche porque no tienen plata para pagarle el sueldo. Eso pasa con todos nuestros trabajadores informales, que son aproximadamente, puede ser el 70% de la fuerza de trabajo. Hay discusión ahí, pero estamos más o menos formales. Pero junto con esos 2.000 millones, algo que también en ese momento muchos dijimos, puso 170 millones de dólares
para un bono al 40% de menores ingresos de 50.000 pesos, de acuerdo a las fichas sociales, ¿no es cierto? Claramente fue insuficiente, y se dijo, en ese momento es insuficiente, y precisamente ahora volvió con un proyecto mucho más significativo, producto de que el anterior era un complemento mínimo a algo, no quiero decir ni mal juzgar, pero y quedó en evidencia que era insuficiente. En ese momento, porque también la historia aquí es como esta presión sobre el Congreso, en ese momento los parlamentarios le dijeron es poco. Entonces, como tenían que aprobar, dijeron duplíquenlo. Entonces el gobierno dijo no. Ahora llega el gobierno y dice traemos algo más del doble de lo que ustedes nos pidieron un mes atrás. Por lo tanto, le hicimos caso, no es así. Se necesita mucho más. Si uno quiere tener el proyecto actual, son por 800 millones de dólares, que harta plata, pero estamos hablando de entre un 0,2 y 0,3% del PIB. No es una cifra que nos vaya a llevar al caos fiscal, y duplicarlo tampoco nos va a llevar al caos fiscal. Y creo que dadas las circunstancias actuales, ese tipo de cosas con seriedad, con responsabilidad, con anuncios, se pueden venir. ¿Cuál es el problema de la insuficiencia? Primero, el 60%. En Chile nosotros las cosas de desigualdad, obviamente en Chile es como el 10 o el 5 y el resto. Y aquí hay mucha gente. Yo digo, ¿qué pasa si alguien está en el 61, en el 65? No clasifica. Segundo, los mecanismos que tienen para clasificar son con unas nuevas fichas. Puede la gente terminar demorándose 30 días, 60 días en conseguir su ingreso. Y el ingreso se da la próxima semana. En ese ámbito yo creo que uno puede correr el riesgo de darle a gente que no merece, ¿no es cierto?, que nos equivocamos, que es malo, que es indeseable, pero no dejar gente que merece luego estos ingresos. Ese también es como el dilema que estamos viviendo. Segundo lugar, esto es decreciente. ¿Por qué es decreciente? Están asegurando que de aquí a 3 meses esto se va a ver acabado. Yo pensaría, por lo menos hasta fines de agosto, cifras más o menos parejas. Porque esto tiene que ver con, si ustedes recuerdan, al gobierno de la presidenta Bachelet, una gran crítica que se le hizo, crítica en la cual también yo hice, es el daño que hace la incertidumbre sobre la actividad económica. La incertidumbre afecta a la inversión, decíamos, todas esas cosas. La incertidumbre hoy día está en los hogares. No saben si van a tener ingresos en 2 o 3 meses más. Esa incertidumbre es tanto o más dañina para un país como lo puede ser también la incertidumbre en si me van a subir o no me van a subir los impuestos. O sea, nosotros deberíamos proveerle a los hogares hoy día un esquema de relativa tranquilidad para que puedan pasar esto sin sobresalto, estrecho, con problemas. Va a venir muchos problemas posteriormente, pero obviamente es algo que se debiera poder sobrellevar. ¿Cómo se financia? Porque ahí viene como la discusión también, yo diría, del argumento liviano. Entonces uno escucha realmente, es que no se puede financiar. No me he conseguido los números, pero Chile acaba, y era una cosa que yo venía sugiriéndole a la gente del gobierno ya hace un mes, Chile acaba de emitir bonos en euros y en dólares, a tasas más bajas de todos los países. Yo creo que las tasas más bajas que he obtenido. El spread es un poquito grande, con lo cual si uno se guarda la plata va a perder algo, o sea, y no la gasta. Pero yo prefiero perder 30, 40 millones de dólares al año que tener que ir a salir a buscar plata cuando no hay. Chile, afortunadamente, Chile puede hacer lo que corresponde sin restricciones al endeudamiento. Nos va a dejar con una mochila pesada. Si nosotros aumentamos la deuda pública en 10 puntos del PIB, obviamente para los próximos años, y muchas de las demandas sociales que aspirábamos, algunas van a tener que restringirse. Muchos planes que podríamos haber tenido van a haber que restringirse, pero la emergencia es hoy día. Y hoy día se puede hacer. Y hoy día, como digo yo, hoy día se tiene que hacer todo lo que se debe, aunque al final se deba todo lo que se hace. Pero podemos hacer mucho. Y podemos hacerlo, obviamente hay que hacerlo con responsabilidad,
Esto no significa asegurar el ingreso para siempre. Esta gente así que piensa que podemos estar todos los chilenos en cuarentena por 3 meses, obviamente no puede, pero sí, en particular, tenemos que ayudar a hogares y estamos hablando de magnitudes manejables. Nadie está hablando de 5 puntos del PIB, estamos hablando de cifras, recién yo decía, en vez de 0,3, hagamos un 0,6, para que tengan un orden de magnitud. El ingreso de los independientes en Chile, si fuera aproximadamente el 30% de los asalariados del total de empleo, podría ser aproximadamente un 15, 20% del PIB. Estamos diciendo aquí, demos un subsidio, un apoyo a toda esa masa salarial de 5%. No es una cosa que podemos hacer y que yo creo que el país... Creo que lo peor, hoy día, se lo dije al principio, es pensar y estar apostando a la vacuna, a que esto se recupera luego, a que vamos a salir. Porque si esto se atrasa, cada vez el costo va a ser mayor. Puede que con mi preocupación alguien diga vamos a terminar sobregastando. Efectivamente puede pasar algo de eso. Y me van a decir, derrochador, me da lo mismo. La verdad que no, a mí lo que me preocupa es para un evento catastrófico. Yo creo que eso es muy importante. Déjeme finalizar con un par de reflexiones. En primer lugar, yo creo que es hora, y creo que una oportunidad, si lo hacemos con altura de mira, de relevar el rol del Estado y la importancia del Estado, y la importancia del Estado en la emergencia. Y tenemos que repensar, hoy día no podemos pensar, pero pensar en nuestro sistema de salud para todos los chilenos, tenemos que pensar en los temas de inclusión social, en los temas de educación a distancia, en los temas de mejor calidad de educación para todos nuestros niños, y que todo esto viene desde el Estado. Y hoy día es cuando más importancia vemos esto. Hoy día uno ve, nosotros tenemos incluso el sistema de salud en enredo, porque hay consultorios que son atendidos por las municipalidades, el sistema central, el sistema privado. Tenemos que pensar en un sistema de salud integrado y que sea bastante más eficiente para poder involucrarse en todos estos eventos. Por lo tanto, creo que es un tema muy importante, los temas y dentro del rol del Estado y los temas de desigualdad. Esta crisis es particularmente desigual. Todas las crisis son desiguales. Esta es particularmente desigual porque distingue por capacidad de trabajo quién puede o no puede sobrevivir. ¿Qué tipo de trabajo? Si nosotros podemos hacer trabajo remoto, que normalmente son trabajos de más ingresos, que trabajos que comercio, cosas que tienen servicios que tienen que estar vinculados al contacto social. El tema de la inclusión social no es caridad. Yo creo que el tema de la inclusión social no es caridad, no es dar porque tienes mala suerte. El tema de la inclusión social es parte de un pacto de estabilidad social de las naciones. Y así es como lo tenemos que entender. Esto no es que cada uno tiene lo que consigue y lo que me sobra, o lo que puedo ser caritativo voy a estar dando. No, y particularmente hoy día lo vemos que el tejido social, este es un pacto de todos nosotros. Y por eso también, el otro punto, de esta vamos a ir todos juntos. Yo creo que no es el momento para pequeña política, para un ambiente confrontacional, o para tratar de ganar pelea ideológica, ¿no es cierto? Porque nos falta el que trata de pasar como diríamos en términos, no me gusta usar en estas cosas como términos que uso normalmente, pero trata de pasar la cuchufleta, ¿no es cierto? Que dice, no, es que ahora el problema es que faltó reparto en el sistema de PP, esa es otra discusión, ¿no es cierto? Que el problema es que no había, que los impuestos eran muy altos, o sea, esa es otra discusión que podemos tener, pero no es el momento para eso. Pues hoy día la prioridad es salir bien de una crisis sanitaria inédita, que lleva acompañada una crisis económica inédita. Y esto, por lo tanto, significa, primero, que hay que apoyar a las autoridades. Eso no significa aplaudirlas, ni seguir detrás de ellos. El rol que tenemos los académicos, la ciudadanía, las organizaciones sociales, es aportar a tener soluciones mejores. Y si en algún momento uno tiene que decir, esto se puede hacer mejor, es algo que debemos hacer. No es el momento, esto no significa ser esclavos de las ideas que nos proponen. Creo que tenemos posibilidades de aportar para que Chile tenga una salida mejor.
creo que también, y con esto voy a terminar, porque también me toca mucho cuando uno sigue un poquito y ve los comentarios, todos estos comentarios medio aguerridos que aparecen en la prensa y estas discusiones. Nadie en Chile, yo parto de una base, para mí como la hipótesis básica de todo esto, nadie en Chile quiere que la gente se muera, nadie en Chile quiere que a la economía le vaya mal, nadie. Hay gente que se equivoca, hay gente que es más obtusa, hay gente que es más obsesiva, que no quiere aprender, o hay gente, como el otro día he escuchado, o hay gente que se cree que la sabe toda. Entonces tenemos alcalde, inmunólogo, economista, experto en salubridad, o sea, creo que tenemos que hacer un aporte sincero, pero en una crisis que realmente no hemos visto. Voy a compartir un segundo mi pantalla. No puedo compartir mi pantalla. No tengo autoridad, yo creo, porque me estaba haciendo un mono, le voy a mostrar un mono que... Pero como no... Ah, no. Yo creo que tengo es que otra pantalla. Para que veamos algo que estaba mirando delante, antes de empezar a hablar con ustedes, algo que estaba mirando para mirar los números, cómo es la crisis financiera hace 10 años atrás, cuando yo estaba en el Banco Central, a cómo es la crisis de hoy día y cómo salió la economía chilena. Vamos a ver si lo puedo compartir. No me deja compartir. Por alguna razón. José, si quieres te podemos colaborar nosotros. ¿Qué hago? ¿Te lo mando? Sí, me lo puedes mandar. Ya, pero hágame preguntas, conversemos, porque yo me pongo a hablar y no paro nunca. Pero te voy a mandar la... Sí. ¿Ah? Perdón, creo que si es que la anfitriona, si Lea le da el permiso, podría hacerlo desde su pantalla. Ahí ya no la estoy viendo, pero es alumna mía, porque la conozco. Sí. Hola. ¿Tú me puedes dar permiso? Hola, Karen. ¿Tú me puedes dar permiso Sí, para compartir? Estamos en eso, José. Ya, pero conversemos por mientras. Por mientras podemos abrir la ronda de preguntas. Por mientras podemos abrir la ronda de preguntas. Hablé con mucho entusiasmo, haciendo un poquito de calor. José, ya tienes posibilidades de compartir la pantalla si Vamos a ver si deseas. puedo compartir esta. No, fíjate, porque no me muestra, me dice... Oye, José, soy Benito Baranda. Hola, Hola, Benito. ¿cómo estás? Voy a poner un ratito la imagen, pero se me cae la señal por acá, así que hola. Gracias, muchas gracias. La abriste para saber que era, para reconocerte que era tú. Claro, para que no sea falsa. Y no te hacías pasar por Benito. Claro. Oye, una consulta. En América Solidaria trabajamos mucho en los países vecinos. Y hay Américas Solidarias también, una grande en Perú, también en Argentina. Chile trabaja harto en Bolivia. Tú decías, salimos juntos de esto. En Chile, vamos a salir todos juntos. ¿Qué pasa con los países vecinos? Porque Perú lo ha pasado muy mal. Ayer veía el diagnóstico, le faltaban ventiladores, los hospitales estaban colapsados. Yo decía que increíble porque en un sistema de cooperación además podríamos cooperar también con ventiladores, pero sería un escándalo, ¿no es cierto? Porque si nos llegan a faltar a nosotros después, Claro. sería tremendo, claro. Sí, es el gran drama de esto, pero ¿cómo también poder actuar con los otros países, particularmente en este caso Perú y Ecuador? Argentina lo ha tenido más contenido, pero Perú y Ecuador, en medio de esta pandemia y en la salida también de la pandemia. Según lo que leí, un profesor de Harvard decía que Perú lo estaba haciendo muy bien, porque la que lo está haciendo, la ministra de Economía, que tiene 35 años, es su alumna, entonces él la está asesorando. Leí hoy día en la mañana en la prensa española. Entonces, cuéntanos un poco esa salida también de los países en el entorno, de lo que sabes tú, porque tampoco sabemos tanto como tú señalabas, ¿no es cierto? Tú Estamos apuntas aprendiendo. ya que aquí le estoy mandando... Ah, no, eso... Déjame mandarle esto a Jackie. No, para mostrar nomás, sepa, no es tan... Sí, tú apuntas a un tema que es como súper complicado y que es súper complejo y que uno
no sabe demasiado cómo absorber, y es mis ciudadanos versus los ciudadanos del mundo. Y era lo que yo comentaba. Hoy día, esta es una crisis donde el multilateralismo falló, por dos razones. Primero, porque no hay liderazgo. O sea, porque los liderazgos que tenemos, o el potencial liderazgo que podríamos tener, es un desastre y lo que menos piensa es en el mundo. No cree en el mundo. Entonces ya con eso partimos mal. Pero también porque la prioridad de uno es cuidarse uno. Es cuidar. Si a mí me dicen, aparece un remedio, yo corro para tener lo suficiente para mi familia. Es como lo normal. Entonces eso genera una tensión muy grande. Como decir, pasémosle ventiladores a otro país. Eso yo creo que está fuera de lo que podemos hacer. Sin embargo, hay dos espacios para el multilateralismo. Yo creo primero, hay una cosa que es muy importante que nosotros escribimos con unos expresidentes y ex autoridades económicas de América Latina, una carta cuando se reunió el Fondo Monetario en su reunión hace un par de semanas. El Fondo Monetario debería proveerles mucho financiamiento para hacer lo que nosotros como chilenos podemos hacer. Nosotros en Chile podemos endeudarnos, salir, endeudarnos tasa baja, nos prestan felices y podemos gastar. Hay muchos países, en particular el caso de Ecuador. Ecuador está con un programa con el fondo, y eso porque no tiene financiamiento. Hay que darle financiamiento sujeto a que paguen. Esto es toda una cosa bien compleja. El caso de Perú. Perú es una economía que hace una semana emitió un bono, 10 puntos base más que Chile. O sea, Perú es un país que lo puede hacer, sin embargo, Perú está gastando, y yo no estoy no encuentro muy razonable lo que están haciendo ellos, que fue permitirle a la gente, hace un año, 2 años, que se gastara toda la plata de los fondos de pensiones a la salida de la jubilación. Y ahora está autorizando que la saquen para sostenerse para el virus. O sea, están reemplazando la crisis de ingresos de hoy día por una crisis de pensiones mañana. Por eso yo, entre otras cosas, no soy partidario que en Chile hay gente que dice que la gente saque su fondo de plata del fondo de pensiones. Entonces yo digo, ¿cómo? Pero si por eso mejor que le den la plata al Estado, porque el día de mañana igual la va a tener que compensar. Y no podemos decirle a la gente gaste lo que tenía para tener una jubilación, cuando estamos claros que además son bajas. Entonces como bien, es bien complejo eso. Por lo tanto, por un lado yo creo que tiene que haber ayuda multilateral, y esa tiene que venir de los países ricos, básicamente Estados Unidos y Europa, a aprobar mayor financiamiento para el Fondo Monetario Internacional, para con eso poder gastar más. Y yo creo que nosotros lo que nos falta, y lo que hemos sido incapaces de hacer, y a mí me llama mucho la atención, hace poco, y que lo podríamos hacer mucho más a nivel regional, hace poco yo leía un artículo en Australia, donde se publica un artículo, la estrategia para enfrentar la pandemia, donde se juntaron las principales universidades y organizaciones de toda Australia y le escribieron un reporte al presidente que lo adopta. ¿Ustedes se imaginan que acá en Chile pase? Imagínate que eso pase en Latinoamérica, que nos sentemos nosotros y vamos a ver cuáles son los problemas que hemos aprendido, qué sabemos, qué no sabemos, qué nos dice la evidencia inmunológica. Cada uno trabaja para su santo. Entonces hemos tenido bastante problema, yo creo que el término de cooperación también, de investigación, de datos, ha sido bastante débil. Me llama la atención otra cosa, y esto es una cosa que tiene que ver con la ciencia, más que una cosa que me gustaría discutirla más entre la universidad. Ustedes siempre, la evidencia dice que los niños que estaban en colegio en Dinamarca, de 20.000 casos, tantos casos, o sea, están todo el día estudiando este fenómeno. Yo no he visto ni un dato salir de Chile ni de Latinoamérica. Aquí sí que estamos haciendo con muy poco dato en las políticas. Y estamos con problemas. Tú dices, Perú, Ecuador. Yo estoy bien preocupado por Brasil. El caso de Argentina, los inmunólogos dicen que el problema de Argentina puede ser mucho más después, porque la cuarentena total al principio te posterga el problema, no necesariamente te lo va resolviendo. Pero mira, es súper complicado las formas de ayuda que podemos tener esto. Yo creo que lo más importante hoy día es cooperación en lo que sabemos, cómo lo podemos hacer y juntarnos y ayudar en esa dimensión, más allá de la ayuda económica que querían dar los países grandes, que ya lo hicieron con los países pobres.
Profe, José, sí, se silenció tu micrófono. ¿No? ¿Se escucha o no? Sí, ahora sí. Es que Sí, perfecto. si grito después me retan en la casa. Se escucha bien, sí, se escucha bien. Se escucha Pero bien. sí, es complicado. La verdad que Ahora tú sí. tocaste un tema que es como el gran drama del mundo, y es la cooperación. Es la cooperación. Muchas gracias, José. Estamos compartiendo ahora pantalla, José, para que nos puedas explicar también ahí. Ah, ¿Alguien pero más? tú quieres lo mío. Sí, estamos abriéndolo ahora. Eso es. Esto es interesante este mono. O sea, interesante, decir interesante las cosas de uno es como un poquito patúo, pero que lo encuentro interesante. El primero, el de la izquierda, es la crisis financiera. En la crisis financiera tuvimos una caída. La línea azul es el PIB. La línea roja es un PIB tendencial que parte del PIB anterior y que supone que la economía crece un modesto 3% para adelante. Entonces mi pregunta es, pues todo el mundo habla de la recesión, la B, la W, la U. No, mi pregunta es muy sencilla. ¿Cuándo Chile va a llegar al PIB que tenía, al PIB que le correspondía dado su trayectoria? Vamos a tener pérdidas, pero ¿cuándo nos vamos a normalizar? Si ustedes ven en el del lado izquierdo, la crisis, el número que parte a mediados del año 2008, 3 años después, a mediados del 2009, Sí, estamos yo, en el mismo nivel. Lo hice lo mismo para la pandemia ahora. Primero hay una que parte con el estallido social, la primera caída. Después, el primer trimestre de este año, una un gerente, constante, más o general más o menos menos. ¿cuánto gana en promedio? Y después, una caída de 8%, pero recuperación hasta crecer menos 3,5% este año. Y de ahí nos vamos creciendo al 5%. Si logramos recuperar, es decir, caer este año 3,5% y crecer a partir del próximo año en adelante a 5%, la caída ha sido tan brusca hoy día que vamos a tener, estaríamos a finales del año 2024 llegando al nivel con el que partimos. Entonces estamos hablando de un proceso que antes nos puede haber tomado 3 años, ¿no es cierto? Hoy día nos va a tomar casi 5 años. Es bastante dramático. Es bastante dramático esto en términos de empleo, de ingreso. Eso era lo que quería mostrar. Gracias, José. ¿Alguna otra pregunta? Pueden abrir su micrófono, el que quiera hacer la pregunta. Hola, yo tengo una duda. Carolina. Respecto a la recuperación, estaba hablando con algunas personas de esto y no sé si tal vez está muy mal, pero como ahora no hay, bueno, casi no hay consumo porque la gente está encerrada en su casa, hay personas que creen que cuando se vuelva a abrir como, no sé, la sociedad, puede que la recuperación sea menos como lenta de lo que creemos porque se va a volver a reactivar el consumo como de forma, no sé. Además eso de que los hogares ahora quizás tienen como menos necesidad de recursos porque ya no gastan en cosas como, bueno, no sé, nadie se va a estar comprando ropa ahora, nadie tiene gastos de transporte en general, nadie tiene como, no sé, nadie va a cafés, restaurantes, etcétera. Entonces no sé si esos son elementos que pueden cambiar algo en el análisis o no, no sé. Mira, respecto de efectivamente lo que está ocurriendo hoy día y lo que ocurre en el mundo es que hay una contracción muy fuerte del consumo, pero no porque la gente quiera consumir menos, sino porque no la dejan consumir menos. Pero eso no significa que los ingresos no vayan a caer más. Hay mucha gente que obviamente hoy día consume menos, pero no gana uno, en especial la gente pobre. Ahora, desde el punto de vista macro, lo normal que ocurre, la evidencia, lo que voy a hablar ahora de la evidencia empírica de grandes desastres, un paper que hicieron unos amigos hace poco, no sé, Alan Taylor, y ellos lo que muestran es que después de la crisis, de estas grandes crisis, ellos tienen una base de datos histórico desde el siglo XVIII, entonces pueden medir todas las cosas. Después de estas grandes crisis, la gente no sale a gastar, sale con temor y el ahorro sube. Entonces, no se produce un aumento fuerte o grande del gasto,
sino que se produce más bien una situación de mayor precaución. Por lo tanto, la gente en ese escenario de mayor precaución tiende a ahorrar más, lo cual reduce la posibilidad de esto que tú dices, de que vamos a salir y vamos a ir todo enloquecidos a comprar lo que no habíamos comprado. Efectivamente, una vez que salgamos de esto, primero porque vamos a estar muy abajo, la economía debería crecer con más fuerza, y la economía va a crecer, y podríamos tener, como les mostré, una recuperación de B, pero una recuperación de B en la que pasamos 5 años todavía por debajo de nuestro potencial. Esto va a ser muy largo, y esta cosa además, hay otra cosa que no le hemos agregado, y es la reestructuración. Hay actividades, ¿no?, que van a ser mucho menos importantes. Lollapalooza, por ejemplo. Esto estoy poniendo para no poner un partido de fútbol. El fútbol va a ser mucho menos intenso hasta que no tengamos vacuna y no estemos seguros, estamos vacunados, que las actividades, qué sé yo, comercio electrónico. O sea, el mundo va para eso, el mundo va para la conectividad, mucho más, mucho más. De hecho, yo cada minuto pienso, cada vez más se acerca Wi-Fi, la conectividad, cada vez la conectividad y el tener buena conectividad, no como muchos hogares pobres donde comparten entre todos un teléfono para poder escuchar una clase, pero la conectividad y la capacidad de conectarse va a ser cada vez más importante en el mundo. Y pasa a ser casi una necesidad, o sea, una de las necesidades más importantes, básicas. Gracias, Carolina, por tu pregunta. ¿Alguna otra pregunta? Yo quiero hacer una pregunta. Hola, José. Diego. Desde Washington nos conocimos aquí hace un tiempo. Tuviste un alumno acá, Ricardo Espinosa, nos juntamos en su casa una botella de vino hace varios años. Quería preguntarte, siguiendo la línea de lo que estabais diciendo recién, de esta reestructuración de la economía y cómo va a haber un reshuffle de trabajo y va a haber que gente va a tener que aprender nuevas habilidades para poder reinsertarte a una economía tal vez en algunos sectores nueva. ¿Tienes algún miedo inflacionario dado las políticas que puedan tomar los gobiernos de la región y que cuando salgamos de esto esos trabajos no existan y por ende tengamos una cantidad de billetes dando vueltas que no corresponde a la productividad de los países? Obviamente esto va a variar dependiendo de las políticas que haga cada país, pero hay un miedo a que esta liquidez exagerada en algún momento pueda pillarnos la cola. Hola, Diego. Yo dije, pero ¿qué Diego Rivera este? Cuando vi tu nombre, decía Diego Rivera, dije, no puede ser el mismo. No, el otro, el chileno. No, mira, hago un comentario menor antes. En este momento, en esta crisis, nosotros hemos tenido un cambio de productividad, que todas las cosas malas y del desastre también hay cosas que uno debería aprovechar. Tenemos un cambio de productividad notable. Por ejemplo, yo creo que el día de mañana en la universidad probablemente los profesores y los alumnos basta que vayan 3 días a la semana. Si podemos hacer aparte clase online, vamos a con eso descongestionar el transporte público. O sea, hay cosas estamos haciendo un cambio de productividad que en tiempos normales nos hubiera tomado 10 años. Lo estamos haciendo en 3 meses. La universidad, no quiero decir que lo estamos haciendo fantástico, pero la universidad nos hemos ido full online sin haberlo esperado. Nosotros en nuestra facultad lo teníamos por el barrio en el que estábamos, dijimos, cerca de la zona cero, estemos preparados por si tenemos que hacer un día a la semana clase online. Estamos haciendo los 5, y la ayudantía los sábados, y las pruebas todo online. Y un cambio de productividad impresionante. De hecho, yo corto aquí, me voy a una reunión a otro lado, sin tener que tomar un taxi, el metro o nada. O sea, simplemente, y estuve almorzando en Washington, antes de venir para acá. Entonces fue una cosa como, es impresionante. Esta cosa que uno viajaba para una reunión de una tarde, se tomaba 3 días para ir para allá, ya lo vamos a hacer. Ahora, tú dices, lo tuyo es como el temor monetarista que viene desde la crisis financiera. Desde la crisis financiera andan todos, tanta liquidez que se ha metido que podemos tener inflación. Sí, podemos tener, pero es muy probable.
no lo tuvimos en la crisis financiera, no hay mucha razón ahora porque la economía está muy deprimida. Si esto llegara a causar inflación, porque la liquidez también ha sido consistente con lo que aumenta la demanda de dinero, y precisamente por eso no tiene mucha inflación, porque la gente está dispuesta a aceptarlo eso. Si hay que retirarlo, lo retiran como lo retiran los bancos. Sí hay que tener mucho cuidado, y con esto no quiero decir un relajo monetario, porque muchos hablan de que el Banco Central financie directamente al fisco, cuando el fisco pudiera endeudarse a los mercados internacionales. El gran riesgo que tiene eso es, para ponerlo es lo que le pasó a Alemania, que efectivamente tuvo una guerra, la perdió la Primera Guerra Mundial, ¿no es cierto?, y la financió con billetes directos del Banco Central y terminaron con hiperinflación. O sea, porque no es tan obvio. En la medida que la política monetaria está respondiendo a los aumentos de la demanda por dinero que existen, no vemos inflación, un mundo de tasas bajas, no es problema. Y si empieza a ser problema, hay formas también de retirar esa liquidez, cuando, como dices tú, podría dar la sensación de que la liquidez está sobrando. Gracias, Diego, por tu pregunta, y gracias también, José. Nos queda para una o dos preguntas más el tiempo, si alguien quiere abrir su micrófono. Una pregunta más. Yo creo que la charla también da para mucha reflexión, José. Bueno, te queremos dar todas las gracias por haber recibido esta invitación, Perdón, por haber... Sí, ¿quién? ¿puedo hacer una pregunta más? Dije, ya hablé, pero si nadie tiene Carolina. Profe, ¿cómo ve esto en términos de género? Porque han habido varios reportes de que el trabajo doméstico ahora ha sido, bueno, es fundamental ahora que toda la gente está en la casa, y que incluso mujeres que son como privilegiadas, o sea, no sé si vio que la productividad de hombres académicos ha aumentado un 50%, si no me equivoco, y de mujeres se redujo un montón. Entonces, bueno, y con otros tipos de trabajo también, no sé qué piensa al respecto, no sé. No, es un problema porque se exacerba. O sea, estas cosas de una sociedad machista, donde los hombres somos incluso más incompetentes por formación, ¿no es cierto?, y también por temas laborales. O sea, yo estoy pensando en estas dos potenciales cosas que están ocurriendo, ¿no es cierto? Primero, por la diferencia salarial. Estoy pensando así como, esa diferencia salarial hace que si tenemos que elegir en un momento de encierro, en un hogar, quién se queda simplemente por ingresos con el trabajo y quién atiende otras labores, uno elige el ingreso más alto. Y eso va a sesgar en favor de los hombres. Segundo, no he visto esos datos, pero me los comentaron, de que la productividad, el envío de papers a revistas científicas de hombres en los últimos par de meses ha subido un 50% lo normal, y el de mujeres ha bajado un 30%. Ese también es parte de las brechas existentes. No sé cómo cambiarlo, pero es parte de las brechas y las iniquidades de género que existen. Eso no hay lugar a duda. Gracias, Carolina, por tu pregunta. José, muchas gracias, reitero nuevamente por este espacio. Ojalá podamos repetirlo porque da mucho para la conversación. Quiero agradecer también a las personas de la facultad que se incorporaron y estuvieron presentes, y a la comunidad América Solidaria también. Muchas gracias, José. A ti igualmente. Y ver caras conocidas también es cuando miro la... Muchas gracias, José. Pantalla. Gracias, chao. Muchas Sí, gracias. ahí si quieren abrir el micrófono. Gracias, muchas gracias. Gracias. Chao, suerte, que le vaya muy bien. Muchas gracias. A ti, José, muchas gracias. La oficina. Que bueno, mira, hay que sacar sueldos gerentes. Chao a la FEN también por haber estado presente, al equipo ejecutivo, al directorio. Gracias, Jaco. Estuvo buenísimo. Gracias, Jaco. Gracias a ustedes por participar.
Muchas gracias, chao, chao. Gracias, Susana, que veo por ahí me ayudó en toda la coordinación. Muchísimas gracias. Gracias a los que van quedando y nos retiramos. Que estén muy bien.